Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11. Vamos a leer del versículo 3 al versículo 16. Dice la palabra del Señor: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, él se cubrirá. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Por todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Amén. Bien, vamos a ocuparnos esta mañana de un tema que creo que es muy importante y que tiene especial relevancia si tenemos en cuenta las condiciones actuales de nuestra sociedad. Cuando miramos a nuestro alrededor en los diferentes escenarios, nos damos cuenta que existe una crisis de autoridad bastante marcada. Hoy vemos cómo cosas que a veces parecen folclóricas lo que hacen es revelar esa crisis de autoridad. Los que hemos estado siguiendo de alguna manera el Campeonato Mundial de Fútbol, tuvimos un momento de vergüenza para nuestro país por un comportamiento de algunas personas de nuestro país en los estadios, y es que hay algo interesante allí en las normas en Rusia, es que no se puede ingresar licor a los estadios, a los campos deportivos. Y vimos como uno de nuestros compatriotas, usando lo que en nuestro contexto se llama la malicia indígena, y introdujo licor al estadio y luego publica ese acto como algo de lo cual jactarse, algo de lo cual enorgullecerse. Bueno, para él esa historia no terminó bien, porque termina con la expulsión del trabajo que él tenía. Era un funcionario de una empresa en Colombia y eso le ocasionó que fuera despedido. Pero vemos cómo
Eso es una pequeña muestra de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. En Colombia se dice que echa la ley, echa la trampa. Es decir, no se ha terminado de fabricar la ley y ya se está mirando la manera de cómo infringir la ley. ¿Por qué será eso? Porque hay crisis de autoridad. Y vamos a analizar los diferentes escenarios. Usted puede pensar, por ejemplo, en los colegios. Usted lleva a los muchachos a los colegios y los muchachos, ¿qué hacen en los colegios? Hay un desorden difícil para que obedezcan. Es frecuente ver cómo los profesores tienen que estar llamando a los padres de familia, venga porque su hijo no obedece. Y a veces vemos que los padres se desentienden de sus hijos, van y los dejan en el colegio. Si hablamos de la formación bíblica, si hablamos de la escuela bíblica, tenemos por ejemplo que ya muchos padres de familia que se dan por satisfechos con que sus hijos vengan y reciban una hora de instrucción acá. Y a veces incluso en esa hora que están los niños allí atrás y los jovencitos, con personas que Dios ha escogido para compartir su palabra, vemos que incluso hay momentos en que esos maestros tienen que llamar a los padres y decirles, mire que su hijo se portó mal. ¿Por qué sucede eso? Porque en los hogares no se está entregando un modelo adecuado. O sea, padres de familiares esperando que sus hijos lo están trasteando de un colegio para otro porque piensan que el colegio tiene problemas. El muchacho tiene problemas en el colegio y siempre la responsabilidad del colegio. No analizan si hay algo en su hijo que esté generando ese conflicto. Y entonces vemos cómo muchachos problemáticos van de un colegio a otro. Cuando el problema no está en el colegio, sino que está en el mismo muchacho, y más tiene el muchacho en su familia. Entonces, cuando los padres de familia han dejado a sus hijos a la deriva, no han sido autoridad. O sea, una de las tareas fundamentales del padre de familia es enseñarle a su hijo a obedecer. Nosotros debemos enseñar a nuestros hijos que estén sujetos a las autoridades. Pero desafortunadamente, el modelo en los hogares no es bueno. Entonces los muchachos no están aprendiendo bien, y si no obedecen en su casa, pues ¿cómo esperamos que obedezcan en otros escenarios? Si no obedecen en su primer escenario de desarrollo, que es la familia, mucho menos lo van a hacer en otros escenarios, en el colegio, en la escuela bíblica. Por eso están a veces las cárceles llenas, ¿cierto? Porque no se enseñó al niño a seguir normas y a guardarlas y a obedecer esas normas, sino que se le ha dejado libre, y después el padre de familia sufriendo porque su hijo fue a la cárcel porque en su momento no le enseñó que debía obedecer. Entonces, por eso es un tema muy importante. La crisis de autoridad que se vive hoy en nuestra sociedad tiene gran parte de su raíz en padres de familia que abandonaron su rol de autoridad. No se ejerce autoridad y por eso entonces hay esa crisis tan fuerte en nuestra sociedad. Por eso hoy vamos a hablar de la necesidad de autoridad para la familia. La familia necesita autoridad. Y básicamente vamos a estar mirando tres razones por las cuales necesita la familia autoridad. Primero es que la autoridad tiene un origen y ese origen es Dios. Empieza en Dios. Lo segundo que vamos a ver es que la autoridad ha sido diseñada, obedece al diseño de Dios. Dios diseñó la autoridad. Y por último vamos a ver que la autoridad es muy importante para la familia. Y vamos a ver algunos motivos por los cuales esa autoridad es tan importante para la familia. Entonces vamos a iniciar hablando esta mañana del origen de la autoridad. Y con respecto de esto tenemos que decir que toda autoridad reside en Dios mismo. Vamos a mirar en el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 28. Dice el Señor:
Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vemos aquí a Dios, quien ostenta toda autoridad. ¿Por qué ostenta Dios toda autoridad? Porque Él es el creador y sustentador. Varias cosas que tiene Dios con respecto a la creación es que Él es el creador, Él es el sustentador y Él es el gobernador del universo. ¿Sí? Entonces, Él es quien determina qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo. Él es el que da las directrices a todo, porque Él es el que, digámoslo de esta manera, Dios es el que manda. Tiene todo el derecho de hacerlo. No solo porque ha creado, sino también porque Él es el gobernante de toda la tierra. Él es el gobernante. Miremos allí en Juan, capítulo 19, versículo 11. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Esa respuesta del Señor Jesús es una respuesta a Poncio Pilatos, cuando Pilatos dice que él tiene autoridad para condenarlo o para dejarlo libre. Y el Señor Jesucristo le dice: tú no tendrías ninguna autoridad si de arriba, si Dios no te la concediera. Porque Dios determina a quién le entrega autoridad. Dios determina a quién darle o no darle autoridad. Pero algo muy interesante que debemos tener en cuenta es que la autoridad viene acompañada de otra cosa, que es la responsabilidad. Y especialmente cuando hablamos de la familia, que es el tema que nos está ocupando los últimos domingos, cuando Dios entrega al hombre y le lleva a la mujer y le dice: aquí está la mujer, Dios le entrega una responsabilidad sobre ella. Es decir, tú me respondes por ella. Se la entrega, se la lleva a él y le dice: usted es el responsable. Pero junto con esa responsabilidad, o sea, Adán debía responderle a Dios por ella, pero también a Adán le fue entregada autoridad sobre ella. Que es lo que leímos en la porción que estuvimos considerando en la primera carta a los Corintios. Dice que la mujer no fue creada, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer creada a causa del hombre. Entonces vemos cómo la mujer viene y le es entregada al hombre como una responsabilidad, pero Dios le entregó también a Adán la autoridad para que pudiera asumir esa responsabilidad. O sea, cuando uno entrega a alguien, le entrega una responsabilidad, tiene que darle la autoridad para que esa persona pueda cumplir con su responsabilidad. Es un principio de la delegación de funciones. Si uno delega a alguien una función y no le da la autoridad para cumplir la función, pues se le va a hacer muy difícil. Entonces Dios no hace eso, sino que Dios entregó una responsabilidad a Adán, pero juntamente con esa responsabilidad le entregó la autoridad para poder cumplir con esa función. Por eso encontramos normas como la que vemos más adelante cuando hablemos de los deberes, y le dice a la mujer que esté sujeta a su marido, es decir, que se sujete a la autoridad, que se ponga bajo la autoridad de su marido. ¿Por qué le dice Dios eso? Sencillamente porque a quien Dios le va a pedir cuentas es al marido. Entonces Dios va a pedirnos cuenta a nosotros por nuestras esposas. Dios nos va a pedir cuentas. Pero para eso nos ha entregado las herramientas para que podamos entonces responder. ¿Cierto? Nos ha entregado un rol que es el rol de ser la autoridad en la familia. El varón entonces se fue establecido por Dios como la autoridad para su familia. Bien, entonces, pero esa autoridad es una autoridad delegada porque la autoridad reside en ¿quién?
Toda autoridad reside en Dios, Dios mismo. El Dios ostenta toda autoridad. Miramos Juan 5, versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Algo que vemos muy interesante en la persona de Dios, cuando hablamos de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que hace que su carácter sea relevado o sea visto de una manera especial, es que en él mismo existe orden, sin que esto implique una jerarquía en su persona. Es decir, Dios en sí mismo existen roles. Entonces el Padre cumple el rol de ser la autoridad de la Trinidad. Y por eso dice el Señor Jesucristo que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Y por eso encontramos cuando el Señor Jesucristo está hablando con sus discípulos, les dice: toda autoridad, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y por tanto yo los envío a que hagan discípulos. Porque el Señor Jesucristo reconoce que su autoridad depende del Padre. Él se ha sujetado a la autoridad del Padre. Entonces vemos que en la persona misma de Dios, en la Trinidad de Dios, el Padre ejerce el rol de la autoridad. Porque eso que releva o que muestra el carácter de Dios, que Dios es un Dios de orden. ¿Por qué se da la anarquía? ¿Por qué se da el desorden? Porque no hay alguien que ejerza el liderazgo y asuma la autoridad. Cuando tenemos la oportunidad de ver, estudiar en el libro de Jueces, ¿cuál es la constante en el libro de Jueces? Dice el autor del libro de Jueces que en aquel tiempo cada uno hacía lo que bien le parecía. Y eso de que cada uno hace lo que bien le parecía, lo que bien le parece, se llama anarquía. O sea, no hay gobierno. Ahora, si usted analiza el libro de Jueces, se da cuenta que eso era bueno o era malo. Era malo. Que haya anarquía es malo. Porque ¿quién garantiza algo? Por ejemplo, si en nuestro país no hubiera un sistema de gobierno, ¿cómo podríamos vivir? Habría un caos total, ¿cierto? Afortunadamente existe un gobierno que establece unas normas de convivencia. Mire, estamos estrenando un código de policía. Hace pocos meses fue promulgado. Y hay algunas normas ahí que poco a poco se deben ir implementando. Pero, ¿qué es lo que se procura con esas normas? La intención es que haya orden, ¿cierto? Y que ninguno de los miembros de la comunidad sea digamos, agredido o sea maltratado. Prevenir abusos, ¿cierto? Prevenir daños a la comunidad. Por ejemplo, hay una norma allí con respecto de las mascotas. ¿A cuántos nos ha tocado en la mañana salir frente a nuestras casas a limpiar el estiércol de las mascotas? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Por la irresponsabilidad de personas que tienen mascotas y que no entienden que ellos son responsables por lo que sus mascotas hacen. ¿Sí? Entonces ya existe una norma que dice que no, que debe tener cada persona, que si alguien lleva su mascota y permite que haga sus necesidades fisiológicas en la calle, tiene que recoger el excremento y llevarlo a un sitio donde se puede depositar correctamente. Pero como la norma hasta ahora se está implementando, todavía hay mucho, todavía sufrimos esa condición, ¿cierto? Y seguramente que va a pasar un buen tiempo hasta que eso logre establecerse
de una manera eficaz y que podamos disfrutar del beneficio. Pero notemos que la autoridad que está buscando, beneficiar a la comunidad en general. Es el beneficio de la comunidad en general. Entonces, pero de todo eso proviene entonces de Dios, ¿cierto? Que como creador diseña y establece pues unos roles para las personas, establece unos roles de los cuales deben tenerse en cuenta para que haya equidad y haya justicia. Ahora, a veces nos preocupa las autoridades que tenemos, a veces nos preocupamos por eso, porque no tenemos en cuenta que Dios está ejerciendo un control por sobre esas autoridades. Entonces vamos a mirar en Salmo 103, versículo 19. Salmo 103, 19 dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Es decir, tenemos un Dios que es rey y que está ejerciendo su reinado. Recuerden eso, o sea, que haya desorden, que haya personas que infringen la ley, que haya abuso de la autoridad, que haya explotación, lo que haya, todo eso no se escapa al control de Dios. Y Dios dará el pago correspondiente a cada una de esas acciones. Porque Dios está ejerciendo su gobierno. Ahora, Dios en el diseño, Dios diseñó varias esferas de autoridad. Hay varias esferas de autoridad. Y es importante que las tengamos en cuenta. Porque Dios establece y ordena la sujeción a las autoridades superiores. Vamos a mirar en Romanos 13, versículo 1. Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, el diseño de Dios está en que haya autoridades, y las autoridades que hayan sido establecidas por Dios. Que las autoridades lo hagan bien o lo hagan mal, no relativiza nuestra conducta con respecto de esas autoridades. O sea, no depende del tipo de gobierno que tengamos el que le obedezcamos. Debemos obedecer independientemente del tipo de gobierno que tengamos. O sea, si el gobierno es bueno o es malo, ellos tendrán que darse cuenta a Dios. La parte nuestra, ¿cuál es? Obedecer a ese gobierno, a esa autoridad establecida por el Señor. O sea, no nos puede servir los malos gobiernos o los malos funcionarios como excusa para nosotros hacer lo malo. Por ejemplo, hay una frase o un tipo de conducta que a veces se generaliza, y es que dicen: pero ¿para qué pagamos impuestos? Evadamos los impuestos. Porque ¿para qué? ¿Para que se los roben? Ese es un tipo de conducta que a veces trata de justificar a la persona para evadir impuestos. No, eso no es su responsabilidad ni responsabilidad. Usted y yo, ¿qué debemos hacer? Paguemos los impuestos. ¿Quieren se lo robaron? El problema es del que se lo robó, no suyo ni mío. Si usted y yo pagamos, estamos bien. Si no pagamos, los ladrones somos nosotros. Y los que tenemos que responder somos nosotros. Cuando usted y yo no pagamos impuestos, ¿qué estamos haciendo? Estamos robando. Estamos desobedeciendo un mandamiento expreso de Dios que dice: no hurtarás. Y estamos robando. Entonces, no pagar impuestos significa robar. Entonces, no nos puede servir de excusa el que haya gente que se roba los recursos públicos para que nosotros también lo hagamos. Somos responsables entonces por pagar lo que debemos pagar.
Entonces dice, sométase a las autoridades superiores. Y dentro de las autoridades superiores entonces existen varias relaciones. Existe la relación, primero la relación principal, digamos, vamos a mirarla en Mateo 28, 18. Quise mencionarla primero porque me parece la más importante, bueno, para nosotros. Mateo 28, 18. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, el primer círculo de autoridad que podemos ver acá es el círculo de autoridad divino, en el cual el Padre ejerce la autoridad y el Hijo se sujeta a la autoridad, pero a su vez el Padre ha colocado al Hijo como autoridad sobre todo. Sobre todo, ¿cierto? Dios, el Padre, le ha dado autoridad al Hijo sobre todo lo que existe. Por eso Él dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra y no en la tierra. El Señor Jesucristo tiene autoridad sobre todo. Por eso nosotros debemos sujetarnos a Él. Nos sujetamos a Él, porque es el primer círculo de autoridad en la que Dios establece con respecto de sí mismo, círculo de autoridad divina. El segundo círculo de autoridad que acabamos de mencionar ahorita, en Romanos 13:1, es el círculo de autoridad civil. Es la autoridad que Dios le da a los gobernantes. Nosotros vivimos en un país, ¿cierto? Y en el país en el que vivimos tenemos que sujetarnos a las normas propias de ese país. Entonces debemos sujetarnos a los gobernantes. Si yo voy a Estados Unidos, tengo que sujetarme a las normas que hay en Estados Unidos. Si yo voy a Rusia, me tengo que sujetar a las normas que hay en Rusia. Si alguien de estos países viene a Colombia, tiene que sujetarse a las normas que hay en Colombia, ¿sí? Porque esas son las normas establecidas en ese lugar. Entonces, es lo que el Señor nos ordena, que nos sujetemos a esas autoridades. Entonces, autoridad divina, autoridad civil, y llegamos a la tercera autoridad, que es la que nos ocupa en estos días, que es la autoridad en la familia, pero especialmente lo que tiene que ver con la relación esposo y esposa. En 1 Corintios 11:13, 1 Corintios 11:13, dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, pero ya lo vimos, y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. En este texto podemos ver un organigrama para la familia. ¿Cuál es el organigrama para la familia? Entonces vemos, en primer lugar, el Padre, ¿cierto? Dios el Padre. Después, Dios el Hijo. Después del Hijo, ¿quién está? El esposo. El esposo. Bueno, Dios no menciona la rol de autoridad del Espíritu Santo, no lo menciona ahí. Menciona al Padre, menciona al Hijo. Y ahora vemos al esposo. Y después del esposo, en ese esquema de autoridad, está la esposa. Y debajo estarían entonces ¿quiénes? Los hijos. Los hijos están bajo la autoridad del padre y de la madre. Pero en la familia, hablamos de la familia como el núcleo esencial de esposo y esposa. Entonces, a quien le fue entregado el rol de autoridad fue al esposo, al varón, ¿cierto? En lo que tiene que ver con el círculo de autoridad familiar. Entonces, divino, civil, familiar. Hay otro círculo de autoridad que es el obrero patronal, en el campo laboral. Vamos a mirar allí en Efesios, capítulo 6, versículo 5. Carta de Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Siervos.
En el orden social existen funciones, existen roles. Va a haber siervos y va a haber patrones. Eso es, o sea, fue diseñado de esa manera. O sea, fue diseñado porque siempre va a haber, y hay diferentes ocupaciones para siervos y ocupaciones para los patrones. Eso fue diseñado dentro de lo que Dios establece como una sociedad. Y le dice entonces a los siervos que deben hacer ¿qué? Que deben obedecer a sus patrones. Es muy importante. Como cristianos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer a los patrones. En el campo laboral tenemos que obedecer, tenemos obediencia dentro de los términos en los cuales hemos contratado nuestro servicio. Es decir, si usted contrató un servicio que usted va a trabajar de lunes a viernes, 8 horas al día, usted estableció unos horarios, usted como cristiano, ¿qué debe hacer? Cumpla con esos horarios. Y durante ese tiempo laboral haga su mejor esfuerzo, porque eso fue lo que le fue contratado. No es que usted va a estar allí en el servicio para su patrón y cada rato mirando, a ver, está más pensando en la hora de salida o en la hora del descanso que en el trabajo mismo. No, hay que prestar el servicio de la mejor manera, porque eso fue lo que fue contratado. Entonces, porque Dios lo ordena, entonces el siervo debe obedecer a su patrón. El quinto círculo de autoridad que quiero que miremos es el círculo de autoridad paternal. Los padres sobre los hijos. Efesios 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Entonces, los hijos les ha sido ordenado por el Señor obedecer a sus padres en todo, porque eso es justo. Ahora, es importante tener en cuenta que esa sujeción se da mientras el hijo está bajo o está viviendo en la casa de su padre. Cuando el hijo sale de la casa de su padre, recordamos cuando se constituye el matrimonio, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y serán una sola carne, ¿cierto? Entonces el hijo sale de la autoridad paterna, ya no sigue más bajo la autoridad paterna, porque ahora él mismo se constituye en autoridad para su propia familia. Y ahora, por ejemplo, el hijo que salió de la casa de su padre y se constituyó en autoridad de su propia familia, y ahora el padre de familia llega de visita a la casa del hijo. ¿Quién tiene la autoridad allí? El hijo. El hijo ostenta la autoridad porque es la casa del hijo. Ahora, si el hijo va a visitar al padre, a la casa del padre, ¿qué tiene que hacer? Se sujeta a la autoridad de su padre mientras esté allí como visita en esa casa. Entonces las normas las pone el papá. Sí, es interesante, ¿no? Cuando los hijos visitan a los padres, los hijos se sujetan a las normas que el padre tiene establecidas en su casa. Cuando los padres visitan a sus hijos, los padres se sujetan a las normas que el hijo tiene en su casa, porque es su casa. Entonces no tenemos que tener autoridad en esa familia. Por eso hay muchas fallas ahí a veces, porque el padre de familia a veces quiere ir y meterse en el hogar de su hijo y dar órdenes allá en el hogar de su hijo. Si su hijo ya salió de su autoridad, ya debe esa autoridad en su casa, y él es el que tiene que dar cuenta. Él ejerce la autoridad en su hogar. Entonces, eso debe estar bien claro. Pero hay una relación, mientras el hijo está ahí, mientras no ha salido todavía de la autoridad paternal, mientras no se ha constituido el mismo como autoridad, entonces debe obedecer a sus padres. Mientras mis hijas estén en la casa, ¿qué deben hacer? Sujetarse a la autoridad que hay en la casa, que no ha establecido que soy yo, ¿cierto? Mientras estén en la casa. Cuando ya se casaron y están viviendo con su esposo, tienen que sujetarse a la autoridad de su esposo. Entonces, lo ideal es que las hijas salgan de la autoridad paterna para ir a la autoridad de su esposo. Eso sería el ideal.
Bueno, ahí es el problema cuando una persona independiente, ¿qué significa? Significa que no está recibiendo ni beneficios ni perjuicios. Igual, no sé hasta dónde eso sea algo deseable, ¿cierto? O sea, dentro de lo que, dentro de lo que uno observa, y de la cultura judía nos ayuda mucho con eso, es que el hijo, por ejemplo, estaba en la casa hasta los 30 años, más o menos, permanecía él allí y estaba bajo la autoridad de su padre. Cuando él salía de la casa, él ya salía para convertirse él mismo en su autoridad sobre su familia. No existía esa parte de la independencia. O sea, el querer ser independiente normalmente viene por un deseo de no querer obedecer, de no sujetarse a normas. Y lógicamente esta persona que no está entendiendo que es sujetarse a normas le da seguridad y trae paz para su vida. Entonces, el ideal ¿cuál sería? Que un muchacho puede ser independiente, no debería ser cuando sale para casarse, ya para constituir su propia familia. De lo contrario, a no ser que tenga que viajar a otra ciudad para estar estudiando o trabajando, alguna cosa, saldría para ser independiente, pero de alguna manera tiene que darle cuentas también todavía a sus padres, mientras él mismo no es autoridad de su propia familia. Bueno, cada familia es digamos que tendría sus propias circunstancias. Pero lo que vemos acá es que mientras esté bajo el techo de los padres, debe sujetarse la autoridad paterna. Y hay otro círculo de autoridad, también que es importante tener en cuenta, es la autoridad eclesiástica. Vemos en Tito 1, el versículo 6. Dice, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Bueno, el apóstol Pablo le dice a Tito que establezca ancianos en cada ciudad. Los ancianos, ¿qué función cumplían o debían cumplir en cada ciudad? Eran los gobernantes de la iglesia. Entonces, para elegir a un gobernante para la iglesia, tenía que tener en cuenta que él gobernara bien su casa. Dice, porque si no gobierna bien su casa, ¿cómo va a poder gobernar entonces la iglesia? Entonces, un círculo de gobierno, y por eso también dice la palabra, sujetados a vuestros pastores. O sea, obedezcan a la autoridad de sus pastores. Lógicamente, el pastor debe saber hasta dónde tiene injerencia, o sea, cómo puede ejercer esa autoridad dentro de la iglesia, qué responsabilidad le ha dado Dios y de qué manera la congregación debe sujetarse a ellos, a los ancianos, a los líderes de la iglesia, qué sujeción debe darse, cómo se debe dar ese término de autoridad. Entonces, básicamente hablamos de cuántos círculos de autoridad. Hablamos de 6 círculos de autoridad, ¿cierto? Autoridad divina, autoridad civil, autoridad familiar, autoridad de lo patronal, autoridad paternal y autoridad eclesiástica. Son diferentes círculos de autoridad. Pero todos esos círculos de autoridad son determinados ¿por quién? Es Dios quien lo determina. Es decir, Dios le dice a su hijo cómo gobernar, a los parámetros. Dios le dice Dios está sobre los gobernantes terrestres para permitirles o no permitirles lo que quieran hacer. Dios le dice al esposo cómo debe gobernar su familia. Dios le dice al patrón cómo debe gobernar a sus siervos. Dios le dice a los padres cómo debe gobernar a sus hijos. Y Dios le dice a los líderes de la iglesia cómo deben gobernar la iglesia. Dios determina cómo debe darse ese gobierno. Dios determinó entonces la autoridad como un rol para el varón, representando nuevamente en la familia, que no implica una jerarquización de la familia. Es decir, Dios no determinó, cuando entregó la autoridad al varón, no determinó que el varón fuera más importante que la esposa, sino que Dios dice que en el Señor, ni el hombre es sin la mujer, ni la mujer sin el hombre.
Ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, sino que los dos somos iguales delante de Dios. Entonces, la autoridad que el varón ejerce no implica que el varón sea de más jerarquía o más importante dentro de la familia, sino que somos iguales delante de Dios. Solamente que el varón fue diseñado para gobernar la familia. Fue diseñado. Ahora, quiero que entremos a pensar por qué o qué elementos le ha dado Dios para gobernar esa familia, o cuándo se pierde la autoridad de la familia. Cuando usted observa en lo que mencioné al comienzo, la crisis de autoridad, ¿por qué creen ustedes que les está dando la crisis de autoridad? Bueno, es desobediencia, pero principalmente la crisis de autoridad viene por la irresponsabilidad de cada gobernante hacer lo que debe hacer. Por ejemplo, en la familia, ¿cuándo pierde el varón la autoridad, por ejemplo, en el aspecto moral? Cuando no da ejemplo, pierde la autoridad, ¿cierto? Pierde la autoridad porque él mismo no es ejemplo, ¿sí? Entonces, la autoridad se pierde cuando no se ejerce, cuando no se vive de acuerdo con el modelo de Dios, se va perdiendo la autoridad. Si el hombre no asume la dirección de su familia, si no asume la responsabilidad de su familia, alguien tiene que dirigir la familia. Entonces, cuando vemos a muchas esposas que llegan y empiezan a tomar el mando, no porque de pronto quieran hacerlo, sino porque sus esposos sencillamente están todo el tiempo dejándolos que ellas decidan. Llega el muchacho a pedir un permiso, y entonces, para no quedar mal con el muchacho, ¿qué hace? Dígale a su mamá. ¿Ahí qué está haciendo? Está entregando la autoridad. Está entregando la autoridad. A ver, no es una delegación, porque que tiene que dar el permiso o no es. ¿Cuándo sería delegación? Porque lo tiene delegación en cierto sentido. ¿Cuándo sería delegación? Cuando yo tengo que salir de la casa por X o Y motivo, digamos, tengo que salir por un tiempo, y entonces la casa no puede quedar sin gobierno. Entonces, ¿yo qué debo hacer en ese momento? Si yo salgo, yo voy a decirle a la familia, mira, ahora yo voy a salir, pero a cargo está su mamá. Usted debe obedecer a su mamá como si fuera lo mismo. Y cuando yo regrese, los hijos me tienen que dar cuenta de la manera como obedecieron a la mamá. ¿Por qué? Porque yo delegué esa función. Pero si los dos están en la casa, el padre y la madre, ¿quién tiene que tomar las decisiones? El padre. O sea, el padre de familia tiene que tomar la decisión. Yo estoy en la casa y mi hijo viene a pedirme permiso, yo tengo que tomar la decisión. No es que voy a ir a su mano, yo tomo la decisión. ¿Cierto? Si va el hijo a pedir permiso a la mamá, ¿qué tiene que hacer la mamá? Ahí sí está bien, vaya y dígale a su papá, lo que su papá diga. Ahora, es bueno tener en cuenta también lo que el concepto de la madre. La mamá dice, ¿qué dice? Le damos, pero hay cosas que en conjunto de ellos le damos permiso o no le damos permiso. Entonces uno puede mirar varios argumentos. Pero ¿quién tiene que tomar la decisión? El que está a cargo, el que tiene que responder, el varón. Entonces, Dios determinó poner al varón como autoridad, como un rol. ¿Sí? Un rol. Miremos 1 Timoteo 2, versículo 12. Primera de Timoteo 2:12 dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Qué instrucción da Pablo entonces acá? Entonces, cuando hablamos del ministerio, del servicio de la mujer, muchas cosas de esta, a veces se nos complican las cosas ahí porque a veces se confunde servicio con autoridad. Lo que está diciendo acá el apóstol Pablo a Timoteo es que la mujer no puede dar enseñanzas en las que ejerce autoridad sobre los varones, ¿sí? Porque, a ver, cuando se da la enseñanza a la congregación, esa enseñanza es autoritativa. Es decir,
yo estoy transmitiendo instrucciones de parte de Dios. El propósito es ver qué quiere Dios para la familia y transmitir esas instrucciones de la manera más clara posible. Eso implica que yo estoy ejerciendo cierto tipo de autoridad sobre la congregación, enseñando lo que debe hacer y lógicamente también cuando se da la corrección de conductas incorrectas dentro de la congregación tenemos que asumir esa responsabilidad. Por eso cuando se aplica disciplina en la iglesia, por ejemplo, ¿quiénes tienen que hacerlo? Los ancianos de la iglesia tienen que aplicar la disciplina por la autoridad que les ha sido encomendada de parte de Dios. Entonces, Dios determinó que se hiciera de esa manera y por eso cuando hay enseñanza, por eso nosotros como iglesia entendemos que no existe la función para la mujer como pastora de la congregación. Por ejemplo, mi esposa no es la pastora, ella es la esposa mía, la esposa del pastor, pero no es la pastora. No, porque ¿qué tal? Imagínense que la esposa del médico, ¿qué vendría haciendo? Sí, sería la médica y usted va a que la atienda la médica porque es la esposa del médico. Exactamente, entonces no tiene que ver con eso, ¿cierto? Pero a veces se deja que eso suceda y no está bien. No está bien porque Dios determina que la mujer no puede ostentar el gobierno dentro de la iglesia. Puede servir en la iglesia, claro que puede servir, pero dentro de los parámetros de autoridad que Dios ha establecido. Puedo decirle a mi esposa, por ejemplo, puedes enseñar a las damas este tema, está enseñando bajo autoridad. O las mujeres que se ocupan de la enseñanza de los niños están bajo la autoridad. Se les dice que deben enseñar. Es diferente. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta. Dios entonces determinó la autoridad como un rol para el varón. Ahora vamos a centrarnos en nuestro último punto, que es la necesidad de autoridad para la familia por la importancia de la autoridad para la familia. Es muy importante. ¿Por qué es tan importante? Primero porque es el principal escenario de formación para el hombre. La familia es el principal escenario de formación para el hombre. Por eso hay una frase que debemos tener en cuenta, y yo la tengo en cuenta, ¿cuál es? No te preocupes por el mundo que les vas a dejar a tus hijos. Preocúpate por los hijos que le vas a dejar al mundo. Es decir, ¿usted quiere realmente transformar la sociedad? ¿Cuál es su campo principal donde usted va a transformar la sociedad? Su familia. Lo que usted haga con su familia. Mire, las familias son sólidas cuando hay un varón a cargo de la familia. Cuando hay un varón que se arrodilla delante del Señor y pide la dirección de Él para su hogar, se arrodilla y pide la dirección de Dios y obedece a Dios, esa familia va a ir a puerto seguro, porque está en orden. Pero cuando el varón no ejerce su rol de autoridad y lo entrega o no cumple con las responsabilidades para ejercerla, esa familia está en riesgo. Esa familia está en riesgo. La mayoría de padres de familia que sufren porque sus hijos están haciendo lo incorrecto, están sufriendo porque ellos mismos no hicieron lo que debieron hacer cuando sus hijos estuvieron bajo su cuidado. Porque no pagaron el precio, porque no se amarraron los pantalones, porque no lideraron a su familia, porque no ejercieron el rol que Dios les determinó, y entonces ahora sus hijos están haciendo lo que bien les parece. Mire, hoy encontramos cosas muy lamentables. Niños, por ejemplo, de 3 años en el supermercado, usted los puede ver, y le hacen un berrinche a la mamá o al papá. Van a hacer compras y le arman el berrinche, se tiran al piso, se revuelcan, gritan, porque no les compran una cosa, no les compran otra. Y le dicen a la mamá, ¿y qué pasó? Dice, no, fue que ya se me salió de las manos. ¿Usted se imagina una familia, un padre de familia que diga que un niño de 3 años se le salió de las manos? No, ahí tenemos un padre de familia que no quiere ejercer su función de autoridad,
Porque usted como padre de familia tiene que enseñarle a ese niño de 3 años a obedecer. Usted tiene que enseñarle que eso no se hace. Y para eso tiene las herramientas. Vamos a hablar oportunamente de las herramientas que Dios ha entregado para que enseñemos a nuestros hijos a obedecer. Mire, quiero hacer una mención tangencial de algo que sucedió en mi familia. Con mi hija mayor tuvimos, a ella no le gusta que las ponga muchas veces de ejemplo, pero a veces es útil tomarlo como ejemplo. Porque cuando ella estaba pequeña, ella decía, bueno, ustedes ven que la vida tiene un carácter bastante fuerte. Resulta que me dijo el pastor Elfio, el presidente de la delegación, dijo, esa niña le va a dar mucho que hacer. Entonces, de los primeros años yo tuve que utilizar bastante la vara con ella. Porque incluso me retaba a veces, niña, y me retaba, ¿no? Recuerdo una vez que le dije, guarde los juguetes, y me dijo, no. Cogí la varita, 3 bien puesto en la nalga, guarde los juguetes. Volvió y me dijo, no. Para no pasarle con el cuento, ese día ella se llevó 24 azotes para poder obedecer. El propósito no era herirla, el propósito era enseñarle que el que está a cargo soy yo. Y ya de ahí en adelante no fue tan complicado. De ahí en adelante ella empezó a dejarse guiar. Pero si no lo hubiera hecho en ese entonces, hoy estaría tal vez llorando. Claro, no, y eso pasa, mire. ¿Qué decía? Lo que yo les quería mencionar, ¿qué decía la familia de mi esposa cuando sabían que yo hacía eso? Pues yo sabía que yo hacía eso. ¿Qué decía? Es que Álvaro no tuvo una infancia feliz y por eso se está vengando con la hija. Y vamos a ver. Y no fue cierto. No fue cierto. De hecho, en mi infancia no tuve casi límites. Eso estuvo mal. Yo cuando reviso el cassette hacia atrás, yo andaba muy suelto. Yo la pasaba en la calle, por allá en los potreros, ¿verdad? Muy poca dirección en mi infancia. Pero entendí, gracias al Señor, que yo no podía hacer lo mismo con mis hijas, que tenía que tener autoridad y ejercer esa autoridad. Entonces, ¿por qué? Porque es el principal escenario de formación para el hombre. El muchacho necesita ser formado y el padre de familia tiene que hacerse cargo. El padre de familia tiene que hacerse cargo. Porque si no lo hace, eso genera una crisis. La crisis, cuando el padre de familia no ejerce la autoridad, se genera una crisis. ¿Por qué? Porque primero hay inversión de roles. ¿Qué sucede cuando la que manda en la casa es la esposa? ¿Qué están aprendiendo los hijos? ¿Quieren repetir lo mismo que vieron en su casa, cierto? Pero generalmente esa crisis viene es por la irresponsabilidad del varón. O sea, si vamos a ser responsable de la crisis de autoridad que se vive en las familias hoy, en un 99% la responsabilidad es del varón, por no decir que del 100%. Los responsables, los culpables de esa crisis de autoridad somos los varones. Por eso a nosotros el Señor nos va a tirar las orejas. Bueno, ¿qué hiciste con la familia que te di? Yo te puse a cargo, bueno, ¿usted me responde? Entonces, mis queridos hermanos, varones, estamos acá. Hagámonos cargo de nuestra familia. Enseñemos a nuestros hijos que cuando tengan su familia se hagan cargo. ¿Sí? Lógicamente, para hacerse cargo, ¿qué deben tener en cuenta? Que la autoridad que nosotros ostentamos no radica en nosotros mismos,
sino que es una autoridad que es delegada por Dios y que a Él debemos darle cuentas. Por eso, cuando usted y yo, padre de familia, tenemos la necesidad de disciplinar a nuestros hijos, cuando yo le voy a disciplinar a mi hijo, tengo que decirle: yo tengo que disciplinarte, tengo que causarte dolor para que aprendas a obedecer a Dios. No como muchos que dicen en sus casas: es que yo soy su papá y usted me respeta. Eso no está bien. Ese no es el propósito. O sea, usted debe decir a su hijo: mire, hijito, yo tengo que disciplinarlo porque usted me desobedeció y eso que estás haciendo está mal porque Dios no quiere que lo hagas. Dios te manda que me obedezcas y yo necesito enseñarte a obedecer a Dios. Entonces, por eso voy a causarte este dolor para que aprendas a obedecer a Dios. Dios te manda que me obedezcas. Cuando me desobedeces a mí, realmente estás desobedeciendo a Dios. Ese es lo que debemos transmitir a nuestros hijos. Entonces, no es que yo hago lo que quiera porque soy su papá y tienes que hacerme caso. No. Yo ejerzo autoridad sobre ti porque Dios me la encargó. Igual con nuestra esposa, ¿qué debemos hacer? Ejercer autoridad sobre ella porque Dios nos lo encargó, no para que abusemos de ella. ¿Sí? De hecho, Dios traza parámetros y vamos a hablar de eso, porque ¿cuál fue el catalizador que Dios entregó a la autoridad del varón? Dios le dijo al varón que amara a su esposa, y si el varón ama a su esposa, no va a abusar de la autoridad que Dios le ha conferido. Entonces, oportunamente vamos a ir hablando, vamos a ir sumando cosas, pero primero que debemos dejar claro es que el hombre ejerce el rol de autoridad porque Dios se lo ha encomendado, y que si no lo ejerce es irresponsabilidad, que si no lo ejerce está poniendo a su familia en riesgo, porque Dios quiere familias en orden. Y hoy enseñamos eso porque la familia necesita ser sanada. Como iglesia necesitamos familias saludables. Y esas familias saludables, ¿qué necesitan? Varones que se hagan cargo. Varones a cargo. Eso es difícil de encontrar hoy en día, varones a cargo. Pero es lo que debemos trabajar para que eso se dé. Entonces, vamos a dar un ejemplo pequeñito. A veces la mujer tiene más desarrollo espiritual que el varón. Y entonces, ¿quién es la líder en ese caso de la familia, espiritualmente? Aparece tristemente, ¿cierto? Pero entonces, ¿tiene solución eso? Claro, tiene solución. ¿Cuál es la solución? El varón tiene que usar todos los recursos disponibles para formarse espiritualmente de tal manera que pueda ejercer la autoridad en su familia. Pues es subsanar aquello que está mal, aquello donde el varón está siendo limitado, tiene que buscar y trabajar en esa área para lograr entonces recuperar la autoridad de la familia. Entonces tenemos que trabajar por eso, por restaurar al varón como jefe de su hogar, no de manera autoritaria, sino cumpliendo con la responsabilidad que le ha sido asignada, porque el varón pierde su autoridad cuando deja de cumplir con su responsabilidad. Entonces acá no se trata de que yo soy el jefe porque me nombraron jefe. No, tengo que cumplir con las responsabilidades de jefe. Y cuando yo cumplo con mi responsabilidad de jefe de la familia, jefe del hogar, voy a tener la autoridad porque Dios me la ha conferido. Porque cuando Dios le llevó a Eva, a Adán, le dijo: aquí está la mujer, póngale nombre. Dios no le puso nombre a ella, el nombre se lo puso a Adán porque él entendió que era su responsabilidad. Y le dijo entonces: esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Entonces es importante, hagámonos cargo, varones, de nuestra responsabilidad familiar. Las familias necesitan ser sanadas. Hoy existe la necesidad de devolver a la familia el pilar esencial que tiene en la sociedad. Mis queridos hermanos, si realmente usted quiere hacer algo por la sociedad actual, ¿cómo lo puede hacer? Procurando que su familia sea un buen modelo. Procure que su familia sea un buen modelo.
Entonces hagamos todo lo que esté dentro de nuestro resorte, nuestra responsabilidad, cada uno. Eso sí tal vez difícil, pero depende de quién, de que nosotros entreguemos nuestra voluntad al Señor y dejemos que Él obre en nuestras vidas. Entonces lo que vamos a seguir tratando los siguientes domingos, que estamos hablando de la familia, ¿qué es? Vamos a hablar de las responsabilidades del varón, vamos a hablar de las responsabilidades de la mujer, específicamente de cada uno de ellos, para que cada uno de nosotros entonces cumpla con su responsabilidad, haga lo que le ha sido asignado. Y si lo hacemos, ¿qué vamos a tener? Familias, modelos, familias sanas que nos pueden impactar realmente a la sociedad. Realmente vamos a causar un impacto a la sociedad. ¿Necesitamos esas familias? Necesitamos esas familias. Cuando la familia pierde valor, la sociedad se acaba. Si no hay familias sanas, la sociedad se derrumba, se acaba. Por eso nosotros vemos nuestro principal campo de batalla para lograr una sociedad mejor, nuestra propia familia. Amén. Que el Señor nos ayude. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias porque en esta mañana nos has permitido estudiar acerca de la autoridad. Gracias, Padre, por enseñarnos que toda autoridad viene de ti, porque tú ostentas la autoridad sobre todo, no solo porque eres el creador, sino porque también eres el sustentador y el gobernador, el rey de la creación. Padre, gracias por haber establecido círculos de autoridad. Permítenos identificar cada uno de esos círculos y también que podamos saber nuestras responsabilidades en cada uno de ellos. Padre, que podamos estar sujetos a la autoridad de nuestros gobernantes. Principalmente, Señor, que reconozcamos que estamos bajo tu gobierno, que reconozcamos que tú eres el gobernador, que tú entregaste toda la autoridad a tu Hijo, que reconozcamos la autoridad de tu Hijo, que reconozcamos la autoridad de nuestros gobernantes, Señor, entender que ellos han de darte cuentas a ti, que cumplamos con las responsabilidades que nos son asignadas dentro de esos círculos de autoridad. Padre, que podamos entender la autoridad en la familia, que como esposos podamos ejercer ese rol de autoridad de una manera sana, de una manera correcta, de acuerdo con tu voluntad y tu propósito. Que a nuestras esposas no les cueste trabajo sujetarse a esa autoridad, porque nosotros las amamos, Señor, que podamos amarlas de tal manera que ellas puedan disfrutar de la autoridad de sus esposos como algo bueno de parte tuya. Padre, también a nuestros hijos, Señor, que ellos puedan sujetarse a nuestra autoridad, porque nosotros no abusemos de ellos, Señor, que podamos hacerlo, tratarlos de la mejor manera, que no los provoquemos a ira, Señor, que seamos sabios al ejercer autoridad sobre ellos. Padre, también en los trabajos seculares que cada uno de nuestros hermanos presta, Señor, que pueda sujetarse a sus amos, Señor. Y Padre, también que la autoridad eclesiástica pueda estar establecida también de acuerdo con el diseño tuyo. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido considerar esta mañana este tema tan importante. Ayúdanos a entenderlo, Señor, y a ubicarnos correctamente de acuerdo con esa autoridad establecida por ti, y que especialmente, Señor, entendamos que la obediencia principal que debemos tener en cuenta es a ti, Señor. Debemos obedecerte a ti sobre todas las cosas. Padre, muchas gracias por este tiempo que nos has regalado esta mañana. Amén.